A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, es jueves. Mañana no os acompaño yo, os acompaña Natalia Freire en Cuídate Runner, así que no os olvidéis de la cita. Y a modo de recordatorio de la próxima semana, el martes tenemos consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3, para que no se me olvide al final del programa comentároslo y que no os olvidéis de la consulta. Así que ya sabéis, cualquier consulta que tengáis que realizar a Dani Porro, osteópata, molestias, lesiones, recuperaciones, rehabilitaciones, prevención de lesiones, esta es vuestra consulta. Podéis llamar al teléfono del oyente en directo ese mismo día, o si no, enviarnos desde ya, en cualquier momento, un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com. Vamos a empezar rápidamente con los contenidos de hoy. Además, hoy os voy a contar un tema bastante interesante, bastante curioso dentro del mundo de la salud y del fútbol, porque se ha creado un equipo de fútbol nuevo. Tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con el fútbol, porque se llama, de hecho el nombre, os lo revelo luego, pero es Club de Fútbol, así que os hacéis una idea. Y bueno, pues yo creo que os va a resultar bastante interesante y espero que escuchéis bien todo lo que tiene que decir, porque, repito, tiene que ver con nuestro cuidado de la salud. Vamos a comenzar ya. Empezamos haciendo un pequeño repaso en materia de salud de los titulares, porque hay alguna alerta que quiero comentaros, alguna alerta sanitaria. Y de esta semana, bueno, pues un resumen de algunas noticias que son importantes que tengáis en cuenta. Comenzamos. Alertan de la presencia de almendras no declaradas en unas albóndigas de ternera en salsa vendidas en El Corte Inglés. Se venden en bandeja de plástico de 300 gramos unidad, refrigerado. La fecha de caducidad 31 de marzo, o sea, hay un número de lote, pero ese ya es muy largo. Yo sí os lo digo porque si habéis comprado este producto ya veis el número de lote, si no lo tenéis no os preocupéis. Si lo habéis comprado, en la sección de salud del mundo.es vais a encontrar la noticia y el número de los lotes, ¿vale? Para que lo tengáis muy en cuenta. O sección de bienestar de marca.com. Bien, se han vendido y distribuido en al menos 13 comunidades autónomas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, bueno, pues ha activado esta alerta de alérgenos no declarados. La alerta ha sido comunicada, de hecho, por la propia empresa, las autoridades competentes, en cumplimiento con la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos que no son seguros. En concreto, se han constatado su distribución inicial en las comunidades de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque, como decimos, no se descarta la redistribución pues a otras comunidades autónomas. La agencia, como medida de precaución, ha recomendado a las personas con alergia a las almendras, pues que tengan el producto, que se abstengan de consumirlo, y ha recordado que para el resto de la población, eso sí, no supone ningún riesgo. Y esta semana lo hemos sabido, que así va a cambiar el menú de los comedores escolares con el nuevo decreto del Gobierno. Al menos un 45% de las frutas y hortalizas que se sirvan en los comedores escolares deberán ser de temporada. El 5% del gasto mensual que cada comedor escolar destine a la compra de productos debe usarse pues para adquirir alimentos de producción ecológica. El Real Decreto no solo va a garantizar que haya una alimentación más saludable en los centros escolares, también que nuestros agricultores, ganaderos y pescaderos pues tengan salarios más justos y un futuro más estable, y que se reduzca la contaminación y el desperdicio. Así lo ha declarado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A su juicio,
Dicho proyecto demuestra que los centros escolares pueden ser espacios para adquirir hábitos de salud y sostenibilidad. ¿Es suficiente? No. ¿Es un paso? Sí. ¿De aplaudir? También. Desde luego se empieza por los comedores. Si al final estamos intentando que nuestros hijos coman bien y a lo mejor, bueno, pues en los comedores no hay esas cantidades recomendadas de frutas y verduras, estamos haciendo un pan con unas tortas. Lo importante es que los menús en los colegios sean lo más saludable posible, pero por supuesto la activación del deporte, mucho más deporte, fomentar esa práctica deportiva, ese entrenamiento, además de todo ello, pues charlas educativas, empezar desde muy pequeños a los niños a que lleven dentro de ellos ya los hábitos de vida saludables aprendidos de una manera natural y rutinaria, es lo importante y hay que seguir trabajando en ello. Pero como digo, como un paso que se ha dado, me parece estupendo. Vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy y acordaros que vamos con la creación de un equipo de fútbol nuevo. Mire, escuche esto. Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía. ¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, LOC y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. Esta semana podríamos decir que se ha presentado un equipo de fútbol, o al menos tiene ese nombre en su nomenclatura, pero tiene que ver con la salud. Para mí, en este programa en Cuídate, diría que debería pasar a ser el equipo de todos, por su importancia, por el objetivo con el que ha sido creado, y yo creo que es un equipo al que muchos aficionados se van a ir sumando y muchos clubes también se van a ir sumando. Veréis, se llama Diagnóstico Fútbol Club. Es una campaña presentada por AstraZeneca y 380MK y que cuenta con la participación ya de varios equipos de fútbol, como es la Fundación del Club Deportivo Leganés, la Unión Deportiva Las Palmas, el Celta de Vigo, y se van a ir sumando cada vez más equipos y espero que muchos aficionados. Ya con el nombre os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Diagnóstico Fútbol Club. Y en este programa ya sabéis también la importancia que le damos tanto a la prevención como al diagnóstico precoz. Por eso nos ponemos la camiseta de este club, porque entendemos lo que significa y la labor tan importante que se plantean realizar para con la sociedad y con la salud global. Para hablar de este tema, estamos con Pablo Boncemen, que es director del área de cardiovascular, renal y metabolismo de AstraZeneca, y nos va a explicar un poquito en qué consiste este proyecto que, como digo, espero y deseo que vaya creciendo cada vez más porque es muy importante en esta sociedad. Pablo Boncemen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Merecida introducción porque es real. A mí cuando me plantearon poder asistir, y lo cual agradezco, y me invitaron a la presentación de este club, me pareció una idea tan fantástica que no queríamos dejarlo de lado porque, bueno, ya lo decía ahora mismo y lo acabas de escuchar, nosotros en este programa
ponemos el foco precisamente en la prevención y en el diagnóstico precoz. Hay una frase que dijisteis en la presentación que decía: la mejor defensa en salud es un buen diagnóstico. Me pareció una frase tremendamente brutal y descriptiva sobre el tema del que estamos hablando. Y queremos saber un poquito más sobre este club, en qué consiste este proyecto, el porqué, y cuéntanos un poco más. Sí, yendo un poco y gracias, yendo un poco a tus comentarios, ¿no? Parte del slogan del proyecto es: adelántate a la jugada más importante de tu vida, ¿no? Y muchas veces en el día a día, con el estrés laboral, con la vorágine del día a día, uno deja la salud para después quizás, y justamente lo que queremos hacer, una de las cosas que buscamos con esta campaña es concienciar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, que justamente esta semana se conmemora el Día Mundial del Riñón. Entonces, creo que una de nuestros objetivos más importantes es eso, es concienciar sobre esa importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. Y cómo lo vamos a hacer, obviamente, es a través de activaciones regionales, y realizaremos pruebas con tecnologías de las startups que nos acompañaron durante el evento que tuvimos este lunes. Pero hay otro punto también muy importante, que es la promoción de un estilo de vida saludable, ¿no? Y eso a través del deporte, como tú bien mencionabas, varios clubes ya se han sumado y ojalá se puedan sumar muchos clubes más, porque al final del día los clubes de fútbol son un altavoz, ¿no? No solamente del deporte, sino también de ahora, con esta iniciativa del diagnóstico precoz y de la salud. Yo creo que, fíjate, y espero y deseo, nosotros vamos a hablar mucho de este club, porque espero y deseo que sean todos los clubes los que puedan llegar a sumarse a este proyecto, a esta campaña, y sobre todo con esa visión que tiene de futuro en la salud, ¿no? De todos los aficionados, de toda la población en general. ¿A quién no le gusta el fútbol, no? Me parece increíble. No sé si tenéis ya perfilado o hacia dónde va todo, ¿no? Porque está muy enfocado al aficionado, ¿no? Pero a todo aficionado. Bueno, y justamente una de las cosas que hablábamos era, obviamente que la salud es súper importante en deportistas de alto rendimiento, pero como sabemos, y hay algunos datos que son súper interesantes, solamente en febrero 1,2 millones de personas asistieron a estadios y a partidos de fútbol en España, con lo cual no solamente va del deportista de alto rendimiento, también va de aquellos aficionados que participan del deporte activamente, o del fútbol en este caso, y de la población en general. Sabemos que el fútbol es un altavoz enorme, y otro dato peculiar que el otro día comentaba, en la final de la Eurocopa del año pasado, más de 15 millones de aficionados estuvieron atentos a esa final de fútbol, con lo cual ahí nos da una magnitud de cómo podemos generar un altavoz sobre la detección precoz de estas enfermedades. Y es que es muy importante, muchas veces aquí en el programa decimos que hasta que nuestro cuerpo no nos habla, y no nos da esos avisos, pensamos que está todo bien, no nos damos cuenta de cómo está nuestro cuerpo por dentro. Esperamos siempre a que haya ese aviso para acudir al médico, donde ya en ese momento a lo mejor podemos tener una enfermedad, etc., ¿no? ¿Cuánto ganaríamos a la vida si realmente nos adelantásemos a eso? Primero, con un estilo de vida saludable, indudablemente, y segundo, con un diagnóstico precoz en los primeros estadios de muchas enfermedades. Centrándonos un poquito en la enfermedad renal crónica, lo que estabas comentando, ¿no? Que en esta semana se celebra el Día Mundial del Riñón. En España, el 54,3% de la población cuenta con un diagnóstico de enfermedad crónica. En el caso de la enfermedad renal crónica, el deporte puede aportar numerosos beneficios a los pacientes de estas enfermedades. O sea, me parecen datos muy altos los que manejamos. Y muchas veces repetimos, en el inicio de estas enfermedades, o el cuerpo no avisa, o tenemos que ir a hacernos una prueba concreta para saber que está ocurriendo algo en nuestro cuerpo. A veces necesitamos adelantarnos un poquito a esa jugada. Exacto, y bueno, permíteme darte algunos datos. Si vamos de más a menos, si nos enfocamos en enfermedades crónicas, 28 millones de personas en España padecen esas enfermedades. Madre mía. Y dentro de esas enfermedades, como tú bien mencionabas, ¿no? Tenemos la hipertensión, la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica también. Ahora, se conoce la enfermedad renal crónica como una enfermedad silente. Es una enfermedad que no presenta síntomas aparentes en sus inicios, y solamente cuando ya está avanzado en su enfermedad el paciente
empieza a tener esos síntomas. Solamente en España, es un dato también súper interesante, 1 de cada 7 españoles padecen enfermedad renal crónica, pero el 85% de esos pacientes desconocen que tienen la patología. Madre mía. Y para ir a datos más concretos de enfermedad renal crónica también, más del 25% de los pacientes, hay diferentes estadios en la enfermedad renal crónica, y en el caso del estadio 3, que ya es un estadio un poco más avanzado, más del 25% de esos pacientes terminan en diálisis, lo cual, imaginemos el impacto no solamente en los pacientes, sino también en el sistema y en las familias que tiene una enfermedad que no es diagnosticada tempranamente, que se podría prevenir llegar a ese estadio de diálisis que tanto impacta en la sociedad, ¿no? Y en los pacientes. Son datos, la verdad, que sobrecogedores. 28 millones aquí en España, o sea, es una cifra brutal. A veces las cifras es lo que más nos impacta y nos hace tomar un poco conciencia de lo que estamos hablando. Es tremendo, y que a veces no nos entre en la cabeza que muchas veces, bueno, pues acudiendo a esas revisiones a nuestro médico, sabiendo qué pruebas a lo mejor nos tienen que realizar, y muchas veces es muy sencillo en ese diagnóstico precoz o en ese vigilar y chequear cómo va nuestra salud, y aún así no escuchamos, no hacemos caso, Pablo. Y fíjate este dato, tú recién hacías refuerzos sobre ese dato de 28 millones. Si lo pusiéramos en términos futbolísticos, quizás, que para la población en general es un poco más llamativo, sí. Podríamos llenar las gradas de 700 estadios de primera división de la Liga Española. Es decir, es realmente impactante la necesidad que hay de anticiparnos en la jugada, ¿no? De adelantarnos a esa jugada, por eso hablábamos de la jugada más importante en tu vida, porque nunca es demasiado temprano, es súper importante. Si puedes acudir a tu médico y prevenir este tipo de enfermedades es clave, porque en el largo plazo va a tener un impacto muy positivo en la población en general. A veces incluso no entendemos cuando aquí en el programa hablamos de distintas enfermedades, pues y sobre todo nos centramos en el diagnóstico precoz y hablamos de esas pruebas, ¿no?, para diagnosticar una enfermedad o para chequear nuestra salud. Nos damos cuenta que esas pruebas de cribado son muy sencillas. A veces nos pensamos que tenemos que pasar por un montón de pruebas, en algunos casos o dolorosas, y no, o sea, muchas veces en muchas enfermedades las pruebas son muy sencillas. Es un chequeo de control que es que te puede salvar la vida, o te puede salvar, porque una enfermedad crónica muchas veces es incapacitante en muchas situaciones. Todo el mundo, correcto, si nos hablan de una enfermedad crónica, huimos de ella. Si nos huimos de ella, vemos que no queremos estar en esa situación, ¿por qué no trabajamos antes para poder evitarlo? Es decir, si a mí me dicen, si cruzas esa carretera te va a pillar un coche, pues probablemente no cruces esa carretera. Y fíjate, yo te hago una pregunta a ti, le hago una pregunta a la audiencia en general. ¿Quién no se ha hecho alguna vez un examen de sangre o un examen de orina? Tal cual, ¿no? Sí. Y dentro de esos exámenes de sangre y orina hay test muy fáciles, uno para medir la albuminuria en orina y la otra es para medir el nivel de filtrado de la sangre en los riñones, por ponerlo en términos fáciles, ¿no? Entonces, por un lado con la sangre el filtrado, por el otro lado con la orina la albuminuria. Entonces, uno ya está acostumbrado a ese tipo de análisis, con lo cual es simplemente pedirlo. O sea, simplemente con eso llegaría. O sea, tú si quieres chequear tu control, el poder decirle al médico, oye, yo también quiero saber estos valores, quiero saber cómo está todo. Correcto. O sea, no es hacerte una prueba aparte, es que entra dentro de ese chequeo a lo mejor que nos hacemos anualmente. Estabas comentando, ¿quién no se hace un análisis al año porque pensamos con buen criterio? Bueno, pues con esa información más o menos puede saltarme la voz de alarma si algo está ocurriendo. Simplemente es añadir esas pruebas dentro del mismo chequeo, no hacerme más análisis o sacarme más sangre más veces. No, con el mismo chequeo en sangre, el filtrado, en orina, la albuminuria, súper simple. Es que es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo. Y fíjate que hay otros datos que son interesantes. Aquellas personas que quizás tienen la mala suerte de tener una enfermedad ya de base, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión, también son factores de riesgo para una eventual evolución a una enfermedad renal crónica o una insuficiencia cardíaca, con lo cual ya eso debería ser una alerta para poder tomar acción. Desde luego que sí, y yo repito, o sea, nosotros aquí no vamos a dejar de ser pesados con este tema, porque entiendo que tanto repetirlo te termina calando, ¿no? De si tanto te lo están diciendo,
al final dices, mira, voy a hacer caso aunque sea por parar ya, ¿no? Me da exactamente igual el motivo por el que lo hagáis, pero lo importante es que os deis cuenta de lo que, bueno, de lo que estáis haciendo por vuestra salud, por vuestro futuro, y en muchas enfermedades que vemos ahora en los últimos años, pues estamos viendo esos datos a largo plazo, ¿no? A 2030, a 2050, la población cómo va a estar, esta enfermedad va a subir tanto si no tomamos medidas. Estamos hablando no solo de las enfermedades como las enfermedades renales, cardiovasculares, la obesidad mismo, o sea, es decir, son muchísimas enfermedades que la curva va en aumento, pero es apoteósico el ritmo que lleva si no hacemos nada por cambiarlo. Y desde luego, por mucho que estemos hablando, sí, investigación, tratamientos, todo lo que tú quieras, nadie quiere llegar a ello. Yo prefiero que no me tengan que diagnosticar para curarme, prefiero no tener que llegar a esa enfermedad. Pongamos medidas. Totalmente, y hablando, y lo que tú comentabas, ¿no? Y sabiendo de la importancia del deporte, del ejercicio físico, estamos hablando de, yo siempre le digo a todos los conocidos que tengo, es decir, son 30 minutos 2-3 veces por semana de que puedas hacer ese ejercicio físico, cardio, ¿no? Que uno mueva hemodinámicamente, que significa el movimiento de la sangre en el cuerpo, que fluya, y eso mejora no solamente físicamente las condiciones de la persona, pero sino también a nivel social y emocional. El impacto que tiene el deporte y el ejercicio, y obviamente la prevención de estas patologías a través del diagnóstico precoz, es clave para el bienestar, como decía, físico, el bienestar emocional y obviamente el social, ¿no? Es importantísimo la actividad física. Ahora, de todas formas, es que nos lo están poniendo muy fácil. Siempre teníamos metidos en la cabeza de no, 1 hora de gimnasio, 1 hora de salir a caminar, 1 hora entera, ¿quién tiene? Es que nos están diciendo snacks de actividad física, es decir, ves sumando a lo largo del día muchos movimientos, ¿no? Porque muchas veces dices, es que de nada te vale estar 18 horas sentado y luego de repente pues ponerte a hacer algo de ejercicio un día a la semana, 2 días a la semana. Ve utilizándolo a lo largo del día, inclúyelo en tus rutinas diarias. Si es que nos lo ponen muy fácil, Pablo. Totalmente. Concuerdo contigo. Es increíble, de verdad. Bueno, yo como digo, simplemente quería una primera toma de contacto, que supiesen los oyentes de esta nueva campaña, de este nuevo proyecto que me parece tan sumamente, de verdad, necesario para la sociedad global, para todo el mundo. A mí me gustaría, desde aquí, estamos en una radio deportiva, ¿no? Y además muy vinculada al fútbol, como digo, que cada vez más clubes se den cuenta que uniéndose a esta campaña están mirando por su aficionado realmente. Me parece muy bien que mi equipo meta goles, pero si mi equipo además mira por mi salud, me sentiré cuidado y que se preocupan por mí dentro de mis propios colores, ¿no? Y eso me parece importante, con lo cual yo animo a todos, y estoy convencida, Pablo, que cada vez van a ser más los que van a descolgar el teléfono y decir, quiero formar parte de Diagnóstico Fútbol Club, una única camiseta para todos. Total, y te agradezco ese comentario, y bueno, teniendo la posibilidad de llegar a tantos oyentes y a aquellos que practican activamente el deporte, dejarles ese mensaje esperanzador de que ellos también son altavoces como deportistas de alto rendimiento o deportistas, de llevar esa voz y ser altavoces también para los aficionados y para la población en general, de que el diagnóstico precoz es clave para un bienestar no solamente físico sino también mental, de todas aquellas personas que los rodean, aquellos en los cuales tiene un impacto directo o indirecto, ¿no? Ya sea porque a través del fútbol son héroes, ¿no? De muchos fans que están ahí afuera mirándolos y siguiéndolos, pero incluso de sus amistades o de sus propios familiares, ¿no? Entonces, no hay mejor altavoz que todos nosotros poder hacer eco y unirnos para trabajar en equipo, ¿no? Y jugar esta lucha contra las enfermedades crónicas en equipo. Bueno, yo quiero esa camiseta. Nosotros, a medida que se vayan activando pues distintos puntos, ¿no?, para acercarse al aficionado de este Diagnóstico Fútbol Club, nosotros lo comentaremos aquí en el programa para que todo el mundo que a partir de ahora vea esos colores, esa camiseta, sepa que se puede acercar, que le van a informar, y que incluso le van a decir lo que tienen que hacer, ¿no?, qué pruebas, qué no pruebas, cómo situarse en el camino de la prevención y del diagnóstico precoz. Me haría muchísima ilusión, de verdad, vestir esa camiseta. Nosotros nos la ponemos desde hoy mismo y aquí en el programa hemos hablado en numerosas ocasiones con vosotros, con AstraZeneca.
siempre os habéis vinculado con la prevención y con el diagnóstico precoz. Es algo muy de agradecer, de verdad que sí, porque eso es una preocupación directa por la población, saber dónde hay un referente que realmente se ocupa por ese antes de. No queremos que llegue la enfermedad y es la única manera. Y vosotros os preocupáis de ellos, así que gracias a AstraZeneca, gracias a Diagnóstico Fútbol Club y, por supuesto, ahora personalizándolo en ti, gracias Pablo Boncemén por haber sido altavoz y habernos acercado un poquito ese mensaje aquí al programa. Gracias de corazón. Yo te agradezco a ti en nombre personal, en nombre de AstraZeneca y en nombre de todo el equipo que conformamos Diagnóstico Fútbol Club y a todo aquello que se quiera sumar y clubes, aquí estamos para sumar fuerzas en esta iniciativa, en esta campaña tan noble, ¿no? De adelantarse a esa jugada, ¿no? Que es la más importante al final del día de la vida de todas las personas. Así que aquí estamos para ayudar a toda la población. Estoy convencida que os vais a convertir en la asociación de clubes más grande del mundo y con mayores aficionados. Mejor imposible, podríamos rematar el año. Ojalá que sea así. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! ¿No serás Pablo Lolaso? No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí, él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. ¿Entonces eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga de Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya ha hecho los 15.000 kilómetros y no le cambia el aceite. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en Periodismo Deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el Diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Guardianes del Deporte, Raúl Varela, Javi Amalo, Irene Junquera, Gonzalo Miró y Ramón Álvarez de Mon. Contraseña solo para valientes. Son los superhéroes de la tribu, de lunes a viernes de 7 a 10. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Para los que dicen que no ven la tele. Fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? Bueno, abrimos la Biblioteca de la Salud. Tenemos nuevo libro, ¿eh? Me gusta que vayamos sumando títulos en esa Biblioteca de la Salud, porque aparte los libros que traemos aquí, como tienen que ver con la salud, son siempre libros pues muy escogidos, que podáis entender, porque yo entiendo que muchas veces cuando te pones a leer temas de salud a veces es complicado entenderlos, utilizan términos que se nos pueden escapar, que se pueden hacer densos, y lo que intentamos con estos libros es que realmente sean divulgativos, que os valgan, que os sirvan. Son libros que yo siempre digo que tenéis que leer con lápiz y papel, que podéis subrayarlos, que podéis ponerle posits, porque al final son como unas guías, como unos diarios que os van a acompañar y donde tenéis que ir adaptándolos a vosotros, ¿no? A vuestra situación, a lo que necesitáis. Tengo que decir que me hace mucha ilusión este libro que tengo hoy entre mis manos,
porque su autora, bueno, ya ha estado con nosotros muchas veces, tantas como 3, yo creo que ha sido 2 o 3 veces, esta es la 4ª, vamos a decir. Viene con nuevo libro, llevaba tiempo sin publicar, pero bueno, la hemos podido seguir porque ella es divulgadora, la hemos podido seguir en redes, en su podcast, por supuesto sus pacientes, que son muchísimos, son más de 20 años con pacientes ayudándoles a cuidar su alimentación. Pero no a cuidar su alimentación, una dieta normal. Oye, quiero perder unos kilos, necesito ponerme a dieta. No, intentando modificar esos hábitos de vida que no son tan sanos, porque su intención realmente es trabajar en la prevención, en prevenir enfermedades, en cuidar nuestra salud, en intentar hacer un chequeo completo de nuestro cuerpo y que al final, bueno, pues nos sirva como herramienta para luchar contra esas enfermedades que muchas veces tienen que venir, que están ahí, ¿no? Como digo, ella es divulgadora, es podcaster, autora de libros como Adelgaza para siempre, El secreto de la buena digestión, ¿Por qué me duele la tripa? Ahora viene con un libro que se llama De la boca a tu salud, 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina. Con el título ya os doy bastantes pistas. Ella es Ángela Quintas. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Qué ilusión volver a verte. La verdad que sí. La verdad que cuando ya has compartido, como nos pasa a nosotros, momentos de micrófono, hemos conocido tus libros, nos hemos ido conociendo desde aquella primera entrevista, es un placer, me encanta cuando volvéis a sacar un libro, venís y sobre todo cuando... Bueno, primero, que volvemos a vernos y segundo, cuando seguís ayudándonos en nuestra carrera por estar sanos. Es cierto, es tal cual. Que no es poco. Que no es poco. No, para mí es muchísimo. O sea, yo siempre digo que los autores de salud demostráis una generosidad tremenda, porque ya no solo es que compartís con nosotros todo lo que vais investigando, aprendiendo, viendo, en tu caso, por ejemplo, con la experiencia de tantos pacientes, tantos años, sino que sacáis tiempo de donde no lo tenéis para poder plasmar en un libro todo eso y que cada vez más gente, ¿no?, pues pueda cuidarse. La verdad que sí, el tiempo lo sacamos de donde podemos. Eso son mis vacaciones de verano. Sí, ¿no? Son mis vacaciones de verano, pero sí, la verdad que es una gozada, porque sobre todo, realmente donde yo aprendo es en la consulta, es decir, en ver cada día 10, 12 pacientes y ellos son los que me van diciendo un poco qué tiene que tener el siguiente libro, ¿no? ¿Por dónde tengo que tirar? Es verdad que de repente empezamos a hablar de microbiota o en la dieta de control de insulina, de la que ya hablamos en el 2017 con el primer libro, y en este ha sido un poco, bueno, sobre todo hay muchos casos prácticos, ¿no? Y preguntas que se repiten una y otra vez en la consulta y que, sobre todo, ideas que la gente tiene que luego no son reales o que están un poco todavía difuminadas en el tiempo. Es verdad, porque de hecho en el libro hablas mucho de esos mitos, probablemente respuesta a todo lo que has ido escuchando, esos errores que te van diciendo. Es que yo sé que esto es así, que esto es de esta manera, que esto lo puedo comer, que esto no lo debo comer. Y muchas veces te llevarás las manos a la cabeza y dirás, no, esto no es real lo que me estás diciendo. Claro, es verdad que falsos mitos. Yo he visto un cambio, ¿no? Desde el 2017 que salió mi primer libro, ahora cada vez estamos más informados. Es decir, ahora tenemos acceso a las redes sociales, donde hay muchísima gente que está haciendo muy buena divulgación a nivel de mi campo, que es el campo de la nutrición. Pero también hay muchas veces que esos mensajes no están llegando de manera correcta o que la persona que lo está recibiendo no es un mensaje que es para él. Entonces, por un lado es genial porque hay muchísima información, pero por otro lado también hay mucha desinformación. Es que tanta información nos está llevando a la desinformación, sí, a esas creencias, a ver que todo vale para todos, que es un poco el peligro en las redes sociales con la divulgación cuando no tienes un especialista detrás, porque muchas veces nos aventuramos a dar consejos sin estar preparados para ello, y eso es muy peligroso. A mí me da muchísimo miedo, siempre digo, tienes que ver quién está detrás, claro, ¿no?, de esos consejos, de esa divulgación, de esos mensajes que se lanzan. Por eso, personas como tú, Ángela, sois tan fiables, y siempre digo, iros a las personas fiables, a las que sabemos que lo que nos van a decir tienen unos estudios detrás, tienen una investigación, tienen una experiencia, ¿no?, como tú estás diciendo, tantos años con los pacientes, que es un poco también los que te ponen sobre la pista de lo que más se está necesitando ahora, ¿no?, de lo que más se está demandando. En tu libro hablas de microbiota, hablas de inflamación, que ahora mismo es la joya de la corona. Sí. O sea, que todos pensamos que estamos inflamados todo el rato. Todos. Porque claro, dices,
principio yo preguntaba hace un tiempo, ¿por qué ahora de repente hay tanta inflamación? Porque todos estamos inflamados. Todos estamos inflamados. Y realmente no es del todo real eso. No a es veces del no es todo inflamación, ¿no? Claro, o sea, es que muchas veces confundimos, el concepto de inflamación puede venir por dos lados, es decir, yo puedo sentirme inflamado después de una comida, por ejemplo, ¿no? O tener gases, o tener distensión abdominal. En este caso lo que tendríamos que mirar es a nuestra microbiota, es decir, esas bacterias que se encuentran mayoritariamente en nuestro intestino, que posiblemente haya una disbiosis y algo está pasando, ¿no? Estamos viendo cada vez más casos de intolerancias, de, pues eso, estreñimiento, diarrea. Eso es hay gente que piensa que está inflamada, pero realmente lo que le está pasando es eso. Y luego es verdad que tenemos cada vez más casos de inflamación silenciosa, que es esa que realmente no da mucha sintomatología, pero que si nosotros luego nos ponemos a mirar la analítica sí que podemos ver que hay una PCR activa alta. O sea, me refiero, hay señales que sí que me están indicando. Por ejemplo, yo veo mucha gente que... Te pongo un caso de inflamación para que la gente lo entienda. O bien, por un lado, la gente esta que dice, me hincho después de comer, tengo gases, que ahí tendríamos que mirar a la microbiota, pero luego hay otro caso, por ejemplo, que es una paciente que viene y que realmente... yo ya tengo como un radar, ¿no? Entonces cuando la veo digo, bueno, pues le pueden sobrar 4 o 5 kilos, cuidado, tiene un poco de grasa abdominal. Luego le pesamos en una báscula de bioimpedancia en la que vemos qué grasa tiene, cómo la tiene, de qué está compuesto, y vemos que está todo dentro de valores. Y dices, qué raro, ¿cómo puede ser que su aspecto físico sea de alguien que tiene un poquito de sobrepeso, pero realmente todo nos está indicando que está bien? Bueno, pues ahí realmente esta persona sí que puede ser que tenga una inflamación. Cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de sus omega 3 y omega 6, vemos que estos ácidos grasos omega 6 los tiene disparados. Por ejemplo, eso sería una inflamación silenciosa. Y simplemente haciendo un cambio en la alimentación y subiendo la concentración de omega 3, de repente se deshinchan. O sea, no era una cuestión de perder peso, no era una cuestión de perder grasa, sino era una cuestión de bajar inflamación. Pero no todos los casos de inflamación son iguales. Claro, de hecho, bueno, empezamos más hacia el final por el tema de la microbiota que estás diciendo, lo de la inflamación. A mí me sorprendió mucho todo lo que leía de la inflamación silenciosa que estabas diciendo. Tú dices que es muy importante que conozcamos nuestra microbiota. Muy importante. Entiendo que la microbiota personal de cada uno. Claro, o sea, la microbiota es personal e intransferible. Es decir, claro, cada uno tenemos una microbiota y depende de muchísimas cosas. Depende de si nací por parto vaginal o no. Es decir, piensa que cuando el bebé está dentro de la madre está en un medio que es un medio prácticamente aséptico. Ahora se ha visto que pasan algunas cositas, pero muy poco. Y realmente el bebé se contagia de la primera microbiota cuando nace por el canal del parto, los que nacen por parto vaginal. Y ahí la microbiota se parece muchísimo a la microbiota de la madre. Por eso a las mujeres en los últimos semanas de embarazo se les hace un exudado vaginal para ver que toda la microbiota que está ahí es perfecta, porque es la primera que va a colonizar al bebé. Luego es verdad que con la lactancia materna la madre también le está pasando, y luego es verdad que con el contacto, el que tenga mascotas, el que no tenga, el que haya tenido diversas enfermedades o no, el que haya tomado antibióticos o no. Es decir, cada uno tiene una microbiota que es personal. Se parece bastante a la de mi madre porque es el primer contacto que tuve, pero cada uno tiene una microbiota totalmente distinta. Entonces, mientras todo funcione bien, desde el nacimiento hasta más o menos los 3 años es cuando ya se instaura una microbiota que es más o menos estable y que llega hasta una edad bastante avanzada, bueno, todo funciona de manera correcta. Y eso se llama que está en equilibrio. Pero de repente pasan cosas como, por ejemplo, una toma de antibióticos muy potente, o de corticoides, o estrés, o tabaco, o sobrepeso, que hace que este equilibrio se rompa, y entonces empiezan a aparecer sintomatologías. Es verdad que hay sintomatologías que yo rápidamente, cuando las noto, me va a hacer pensar que algo está pasando mal dentro, ¿no? De repente gases, estreñimiento, inflamación, me levanto bien pero me voy hinchando como un globo a lo largo del día. Bueno, siempre me va a hacer pensar que algo está pasando en mi aparato digestivo, pero existen otras sintomatologías que no me va a hacer pensar eso. Por ejemplo, manchas en la piel, picores en la piel, dolores de cabeza, ganas de comer dulce por la tarde. Pues en un primer momento no tengo por qué pensar que está relacionado con la microbiota. O sea, que la microbiota es un campo tan grande que es muy importante tenerla de manera compuesta, de manera saludable, claro, y en equilibrio. Muchas pistas. Entonces recomiendas que cada uno podamos saber por lo menos de dónde partimos, cómo está en este momento nuestra microbiota y cómo podemos fortalecerla al final. Claro, y de hecho, mira, están saliendo cada día más estudios, ¿no? De repente nos hemos encontrado estudios en los que nos relacionan enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o incluso la esclerosis múltiple, en las que se ha visto que estos pacientes tienen
una alteración en la microbiota. Lo que pasa es que ahora mismo no sabemos si esa alteración en la microbiota ha hecho que ese paciente esté más predispuesto a tener ese tipo de patologías, o ese tipo de patologías han hecho que haya una alteración en la microbiota. Pero, por ejemplo, se ha visto que en los casos de depresión, en los casos de ansiedad, hay una alteración en la microbiota. ¿Por qué? Porque la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y del placer, y si nosotros lo relacionamos con la alimentación, se fabrica a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano, que se encuentra en la proteína, se fabrica en un 80% en nuestro intestino gracias a la serotonina. La mayoría de los antidepresivos que tomamos son recaptadores de serotonina. Es decir, si yo tengo una bajada de serotonina, si tengo una concentración de serotonina baja, tendré esta sensación. Y luego podemos ir un poco más allá, porque esa serotonina es la que se va a convertir en melatonina a la hora de tener un sueño reparador. Entonces, fíjate cómo funciona. Es decir, no como suficiente cantidad de proteína, no le aporto triptófano, ese triptófano no se va a convertir en serotonina porque mi microbiota está alterada. De repente puedo estar triste, puedo tener depresión, puedo tener ganas de comer dulce por la tarde y encima me despierto entre las 3 y las 4 de la mañana y luego lo que tengo es un continuo dormevela. Pues a lo mejor mucha gente no está mirando a la microbiota o no está mirando a la alimentación, sino está, ¿pero qué me pasa, no? Y a veces simplemente haciendo pequeños cambios en la alimentación y equilibrando esa microbiota con probióticos adecuados, podemos conseguir que todo esto se equilibre. A través de la alimentación, sin en ese momento a lo mejor caer, que es donde puede estar la clave de todo. De hecho, hablas mucho en tu libro, lo estabas diciendo tú ahora, del insomnio, hablas del estrés, de la ansiedad, que realmente son ahora mismo nuestros fieles compañeros. O sea, todo el mundo, igual que todo el mundo dice, tengo inflamación, en algún momento todo el mundo tiene o estrés o ansiedad o el insomnio, cortisol, ¿no? Que es famoso, que también se está utilizando mucho. El cortisol es la respuesta que tiene mi cuerpo ante una situación de estrés. Y claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo siempre les digo a la gente, piensa en un conejito, ¿no? En un conejito que va a ser cazado por el cazador. En este momento el cortisol se dispara, es decir, es una respuesta de mi cuerpo ante esa situación de estrés. Está claro que ahí el cortisol está haciendo una función maravillosa. El conejito lo que hace es que empieza a correr y lo primero que utiliza es la energía que tiene guardada en el hígado y en el músculo en forma de una molécula que se llama glucógeno, pero tiene que seguir corriendo. ¿Qué hace? Tiene dos opciones. O bien utiliza la grasa como fuente de energía o bien utiliza la masa muscular. Cuando los niveles de cortisol están elevados, la vía más rápida es utilizar la masa muscular como fuente de energía. Por eso la carne de caza está dura como una piedra. Si tú imagínate que te llamo y te digo, oye, mira, este amigo que teníamos en común le ha pasado algo tremendo. Tus niveles de cortisol se disparan y al día siguiente tienes la sensación de que ha pasado por encima de ti una pisonadora. Ese efecto es el que está haciendo ese cortisol elevado, que está haciendo que tu cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía. Si seguimos avanzando, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú utilizas tu masa muscular como fuente de energía, tu metabolismo va a empezar a bajar, con lo cual vas a gastar menos a lo largo del día. Entonces, niveles muy altos de cortisol hacen que tu metabolismo se vaya ralentizando y que si tú al final del día gastas menos kilocalorías, vayas subiendo de peso haciendo exactamente lo mismo. Es que está todo muy enlazado. Todo relacionado, todo relacionado. De hecho, durante todo el libro, yo lo que me he dado cuenta cuando lo he leído es que realmente nos explicas muy bien todo esto que estás diciendo, ¿no? Cómo funciona y cómo responde nuestro cuerpo, porque está muy bien que tengamos toda esa información y después es verdad, ahora con las redes sociales, con internet tenemos muchísima información, pero si no la bajamos a tierra y no, en este caso, entendemos de toda esa información cómo responde nuestro cuerpo, cómo funciona, es muy difícil que entonces podamos ponerle solución a problemas que podemos tener en nuestro día a día, como es el insomnio, como es el estrés, todo esto. De todo ello hablas en el libro. Yo, claro, me encanta porque yo creo que te diría ahora de cabeza, en ningún libro me he encontrado que lo primero sea la respuesta que vas a encontrar en este libro. Es verdad. Bueno, ¿para qué engañarnos? Es decir, ¿qué vas a encontrar en este libro? Y es genial porque realmente seguro que en muchas entrevistas te preguntarán, vale, Ángela, muy bien, tu libro, De la boca a tu salud, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Tú ya ahí dices, no me hagas esta pregunta que yo lo dejo claro en las 2 primeras páginas. Total. Y es perfecto y es un poco pues el resumen de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En este libro vamos a encontrar cómo funciona, cómo responde nuestro cuerpo y a partir de ahí ya hablas de absolutamente todo. Claro, una cosa muy, muy importante de este libro que he querido poner, bueno, primero hay muchos casos casos que me he ido encontrando en la consulta, pero hay muchos capítulos que tienen al final un test. Sí. ¿No? Un test para que tú solo puedas evaluar si
tu metabolismo no está funcionando de manera correcta o si estás haciendo muchos picos de insulina a lo largo del día. Entonces, era una manera un poco para que... A mí siempre me gustó esto de ponerte a hacer el test, ¿no? Que venía en la típica revista que decías, voy a ver qué me sale, en la ¿no? Superpop te está viniendo la cabeza. Me está viniendo la Superpop. De repente decías, voy a ver a mí qué me sale. Entonces, me parecía que era... Vale, yo estoy contando esta teoría, la estoy contando de la manera más sencilla, utilizando un lenguaje que todo el mundo pueda utilizar, pero vamos a hacer ahora una prueba, a ver a ti qué te sale. Y luego una cosa muy chula que hemos hecho en el libro es que hemos hecho una cosa que es el reto 21 días. El reto 21 días es que para la gente que se comprara el libro tiene una opción que es a rellenar un pequeño cuestionario y dependiendo del área que le salga que tiene que trabajar, o bien metabolismo, disbiosis, bajada de peso, nosotros vamos a elaborar un menú basado en 21 días con sus desayunos, sus meriendas, ¿Para qué? Porque creemos que en 21 días la gente ya va a poder notar cambios y sobre todo para poner en práctica lo que tiene el libro, porque la teoría es genial y es genial entenderla porque eso te va a ayudar a hacer el cambio, pero si encima tienes la herramienta ya de, oye, aquí no hay excusas, es decir, te estamos dando la herramienta para que realmente trabajes el área que tienes que trabajar. En el fondo me parecía como que era dar un paso más allá, Hombre, ¿no? Sí. Es muchísimo ayuda la que estás dando porque realmente nosotros lo vemos aquí en el programa. Al final el oyente lo que quiere y dice, vale, me lo has explicado, lo he entendido. ¿Y ahora cómo lo hago? Ahora, claro, bájamelo a tierra, como estábamos diciendo antes. Sí. Dame un menú que a mí me dé pistas, porque ya si con un menú, por lo menos modelo, yo veo cómo un poco lo has bajado a la tierra, pues ya poco a poco yo puedo ir ya funcionando solo, ¿no? Claro. Entonces, está muy bien por todo ello, todas las facilidades que das. Es un código QR, además, donde empiezas ahí el reto de 21 días. Luego test tienes de todo porque tienes el test del metabolismo, todos, muy sencillos también, que me ha parecido, porque muchas veces cuando haces este tipo de test o cuando vas a la consulta del especialista y te hace las típicas preguntas, ¿no? En algunas no sabes qué responder y dices, ¿será ¿ahora qué esto? pongo? Claro, ¿será sí o no? Algo tan sencillo como sí o no, y dices, ¿será sí o no? No, las preguntas son muy directas, se entienden todas. O sea que realmente es un test donde te vas a dar cuenta si tienes, en el caso del metabolismo, lo he abierto justamente ahora aquí, pues si lo tienes rápido, si lo tienes moderado, o sea, las preguntas son muy directas, muy sencillas, en muchos campos, y luego esos menús que pones, ya no solo generales, tienes varios menús, por ejemplo, para embarazadas. Sí, para adolescentes, que a veces nos olvidamos de los adolescentes. Cierto. Claro, es que en el libro también me apetecía un poco que hubiera las etapas de la vida, ¿no? Me parece muy importante, es verdad que la gente en el embarazo, ¿no? Ya nos cuidamos mucho en los primeros años de vida, pero ¿y los adolescentes? Yo tengo un hijo adolescente en casa y eso come como si no hubiera un mañana. Sí. Cuidado con los adolescentes, pero también cuidado con los abuelitos. Es decir, de repente, cuando estamos en una edad muy avanzada, les cuesta muchísimo comer proteína, la proteína es muy importante, pues, por ejemplo, no sé, poder introducirles la proteína en polvo. Siempre asociamos la proteína en polvo a, bueno, voy al gimnasio y me tomo proteína en polvo, pero, por ejemplo, utilizar proteína de guisante para los abuelitos es maravilloso, ¿no? Porque suelen tener problemas de dentición, ya les cuesta masticar, pero por ejemplo, una crema de verduras en la que yo añado un poco de proteína de guisante y le pongo un poquito de huevo picado, es una cena perfecta, porque ahí lo tenemos totalmente equilibrado. Entonces, bueno, no olvidarnos también de estas etapas de la vida que son muy importantes. Y luego de la menopausia, porque nos encontramos, bueno, yo es verdad que veo muchísimas mujeres en etapa de menopausia y lo primero que les digo, a ver, la menopausia no es una enfermedad, es decir, es una etapa más de la vida en la que es verdad que hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a cambiar, vamos a hablar de ello, tus estrógenos van a caer, la grasa se va a depositar de otra manera, vas a empezar a notar cambios en tu cuerpo, pero esto no significa que sea un antes y un después. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en menopausia, se puede bajar peso, se pueden tener unas buenas analíticas, pero es verdad que a lo mejor lo que hacías antes ya no te va a valer ahora tanto, sino que tienes que hacer unos pequeños cambios para que todo continúe. Es que, claro, te viene la menopausia con 40 y tantos años, en tu mejor momento a nivel profesional y tal, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora a darle la vuelta, a poder utilizar las herramientas que tenemos y todavía nos queda muchísimo por disfrutar. Es verdad que hace poco hablábamos de la menopausia y no tiene nada que ver, y la alimentación es un aliado para las mujeres, ¿no?, que están en perimenopausia, en menopausia, para darse cuenta que no cambia la vida, que simplemente es lo que tú has dicho, es un cambio de etapa y ya está, pero puedes seguir teniendo energía, puedes seguir haciendo tu vida normal, pero tienes que acompañarla de esos cambios, ¿no? Eso es. Nos enseñas también a ver los análisis, que eso también me parece muy importante, porque sí, empezamos con las letritas, el colesterol, la LHDL, para arriba, para abajo, yo siempre lo comparo con los barquitos y ya se te olvida. Es verdad que al final una analítica se mira en conjunto, la tiene que ver un profesional, pero es verdad que hay
pequeños tips básicos que yo puedo ver en una analítica rápidamente y saber si hay cosas que tengo que hacer. Y hay parámetros concretos que yo creo que todo el mundo debería de conocer, ¿no? Creo que cada vez se van conociendo más, ¿no? Todo el mundo ya sabe mirar un colesterol, pero es verdad que un colesterol total no me está indicando nada. Tengo que ver un HDL, un LDL, un riesgo de heterogeneidad. Bueno, familiarizarnos un poco con todo este tipo de conceptos o de nombres, pero es verdad que luego el especialista tiene que ser el que tiene que poner solución a esos parámetros que puedan estar alterados. Pero yo creo que el conocer no ocupa lugar. No, al contrario. O sea, es que es bueno que sepamos toda esta información. Yo creo, necesario. Luego, lo que decimos, bueno, pues con libros como estos o ya en la consulta del especialista, ya baja a tierra toda esa información que hemos recapitulado, que tenemos, pero en fin, libros como estos nos van a ayudar muchísimo. En este caso con la alimentación, como digo, yo creo que es un libro muy, muy completo, donde habla absolutamente de todo lo que ahora mismo nos puede interesar. Estás hablando, repetimos, de las joyas de la corona, de la microbiota, de la inflamación, del estrés, de la ansiedad, del insomnio, del cansancio, de la menopausia, de la adolescencia, o sea, para todos, de una manera directa, clara, muy sencilla. Al principio, de una manera general, hablas de las proteínas, de las vitaminas. Me parece muy interesante una parte donde hablamos de esas parejas imperfectas, de, es que a veces la absorción no es la misma, entonces a lo mejor estás tomándote una vitamina, un alimento que tiene esta vitamina, pero la tomas con este otro y no lo absorbes igual y no te está valiendo de nada, ¿no? Todo eso nos lo enseñas, cómo tomarlo, o sea, esa información a lo mejor no la tenemos, no es tan conocida. Claro, porque eso lo vemos mucho. En el tema de la suplementación lo vemos mucho. Cada vez nos estamos suplementando más. Y es verdad que, es genial, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De repente viene alguien a la consulta y de repente dice, como voy a hacer dieta tendré que tomar algo de suplemento. Y dices, a ver, a lo mejor ahora te estás alimentando mejor que te estabas alimentando antes. También, ¿verdad? Claro, y a lo mejor ahora no necesitas. Es verdad que la suplementación nunca tiene que sustituir a una dieta equilibrada. Es decir, la suplementación es un más. Es decir, yo tengo que comer de manera correcta y luego puedo utilizar algo de suplementación. No toda la suplementación es igual, no a todo el mundo le vale lo mismo. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del magnesio, ¿no? Ahora está muy de moda el magnesio, es una herramienta maravillosa, pero no es lo mismo que lo tomes en forma de carbonato de magnesio, que es un laxante, o que lo tomes en forma de bisglicinato o en forma de citrato. El efecto va a ser totalmente diferente. Y además, no es igual en el momento del día en el que lo tomes, lo que tú decías, ¿no? Hay suplementos que tienen interacción con distintos tipos de alimentos. Entonces, suplementos sí, mandados por alguien que sepa qué suplemento es el que te viene bien a ti y por qué no utilizarlos. Hay suplementos maravillosos. La intención, entiendo, cuando tomas estos suplementos, saber cómo tomarlos, pero luego poco a poco acompañarlos de la alimentación para ir dejando esa suplementación y que ya la alimentación te lo vaya aportando. Bueno, no, hay veces no. Hay veces no. Por ejemplo, es verdad que nos estamos dando cuenta que la vitamina D, pues hay un déficit importante. La vitamina D, a través de la alimentación, muy difícil subirla, pues podemos dar una suplementación de vitamina D. Ahora nos hemos dado cuenta que es mucho mejor si va junto con K2, en qué dosis. No es lo mismo tomarla dependiendo de los valores que tenemos en la analítica, pues debemos dar una dosis más alta o una dosis más baja. Por ejemplo, una vitamina B12 para la gente que no toma proteína de origen animal, sí o sí, no hay opción. Ahora cada vez estamos encontrando más vegetarianos o veganos. Los vegetarianos, si consumen algún tipo de proteína animal en forma de huevos, tal, fenomenal, si son ovo-lácteo, pero si no, sí o sí, vitamina B12. Entonces, hay suplementación que para mí son básicas. Un buen omega 3, un magnesio, una vitamina D. Se pueden tomar muchísimas cosas, pero lo que no es normal, a veces nos encontramos en la consulta gente que viene con una lista así, y dice, esto me lo mando no sé qué, esto me lo mando tal, y al final están tomando como 20 suplementos, y a ver, vamos a poner un orden y vamos a ver qué suplemento tomar, en qué momento o incluso en qué estación del año. Por ejemplo, una vitamina C de cara al invierno y tal, fenomenal, pero no toda la vitamina C es igual. Es decir, cómo viene esa vitamina C, cómo viene de qué helada, cuándo te la vas a tomar, en qué dosis. Es decir, aquí detrás, a mí, por ejemplo, ahí me sale mi vena química, que no puedo resistirme, y entonces me gusta muchísimo la suplementación. Pero creo que lo más importante es que la suplementación no va a sustituir una manera de comer adecuada. Es un suplemento, por eso se llama suplemento. Y ahí se pueden hacer cosas maravillosas. Y luego, pues que al final lo que tú dices, pues puede ayudarte, pero son los hábitos. Lo que tenemos que ir cambiando son los hábitos. Por cierto, otra cosa de la que hablas en el libro, es que no lo quiero destripar mucho porque te estoy sacando muchas... Claro, a veces es el arma de doble filo de leerte el libro antes de la entrevista, que dices, te empiezo a preguntar cosas y no quiero destripar. Pero ahora también está muy de moda lo de quitarnos el gluten. El gluten es el tremendo enemigo
hablas de ello, Hablo aparte de ello. lo explicas muy bien y estamos cometiendo un error. O sea, probablemente tú también en la consulta te estés llevando las manos a la cabeza porque llegarán pacientes que digan, ya me he quitado el gluten, por ahí no empecemos, y tú, pero te lo tenías que quitar, hijo. Claro, es que además, bueno... Es un enemigo el gluten. Claro, pero es que hay veces, o sea, hay gente que es sensible al gluten, fenomenal, ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que es celíaca, fenomenal, pero... Si a ti no te sienta mal, ¿por qué lo tenemos que eliminar? Otra cosa es que me digas, me he quitado el gluten y me he quitado todos los ultraprocesados. Fenomenal. Claro. Si con eso te has quitado toda la bollería industrial y no sé qué, oye, fenomenal. Pero es que el gluten se encuentra en muchas otras cosas. Es decir, no hay por qué eliminarlo. Hay que, en determinadas situaciones, en determinados momentos de la vida, puede ser que sea necesario. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un proceso de reparación digestiva en el que esa microbiota está alterada. En muchas ocasiones eliminamos el gluten y luego lo volvemos a introducir, pero con un control. Pero el hecho de que tú te elimines el gluten no significa que sea mejor. También, si te estás eliminando todo es lo que decíamos, todos esos ultraprocesados y toda esa bollería industrial, oye, pues qué bien que te has quitado esos ultraprocesados y esa bollería industrial, pero no el gluten, sino todo lo demás. O sea, que no es tan enemigo y veamos si lo tenemos que quitar o no. Me he encontrado tantísimas personas, llevo 3 días sin gluten, me encuentro mucho mejor. ¿Te lo han dicho? No, yo lo he notado. Pero es que a lo mejor lo que se ha quitado son las galletas, la bollería. Claro. Entonces, claro, ¿te sientes mejor? Sí, claro, yo también sí me quito todo eso. Hombre, pues a eso, todo eso nos lo vas a explicar aquí en el libro y es estupendo. Ángela, de verdad, me encanta el libro, me ha encantado que estés con nosotros. Gracias a ti. Me he leído el libro, pero ahora ya, después de la entrevista, ya puedo empezar. Tienes que hacer los test. Claro, los he hecho a mi forma, pero no quería anotar en el libro. Y como le digo a los oyentes, en los libros de salud, siempre con lápiz, papel y post-it, en este caso necesitáis lápiz. Seguro. O sea, ya te lo digo porque tienes que ir contestando. Me parece un libro, de verdad, maravilloso. Gracias. Pero maravilloso. Lo va a entender absolutamente todo el mundo. Aparte, siempre digo, limpio de polvo y paja. O sea, lo que no interesa o lo que nos puede liar no está. Vas muy directa al grano con todo lo que queremos saber, así que yo un libro recomendado para absolutamente todos, incluso para los que no noten que tengan problemas con microbiota, con inflamación. Yo no tengo problema con una inflamación, sí, pero a lo mejor sí con insomnio. Como hablas de todo, es un libro para todos. Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te escuchamos en tu podcast. Han pasado desde el último libro 3 años, has dicho. 3 años. Es que, claro, es todo tu tiempo, ese tiempo libre que puedes llegar a tener, dedicarlo a un libro. A mí me gustaría que no pasase mucho más tiempo. Bueno, creo que, yo creo que 3 años está bien, 3 años está bien. Voy a disfrutar de este ahora. Pero aprendemos tanto contigo que convendrás con nosotros que te necesitamos. Bueno, vamos a ver, primero voy a disfrutar de esto. Es como si acabas de tener un hijo y dices, a ver, no me digas ahora otro, estoy en este. Es verdad, cuando te preguntan siempre, ¿cuándo voy en el siguiente? No, perdóname, estoy en este todavía. Sí, casi tengo ahí los puntos. Déjame, por favor. Total. Igualmente, como te tenemos en el podcast también, en los libros, te tenemos bien presente, así que segurísimo vamos a ir ampliando la biblioteca de la salud contigo, pero vamos a disfrutar de este. Gracias. Que aparte hay que leerlo, no una vez, varias en el tiempo, y que nos acompañe siempre como guía de alimentación, de prevención de la salud, que me parece tan importante, y lo vamos a conseguir. De la boca a tu salud, 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina. De la boca a tu salud. Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Llegamos al final del programa, nos despedimos. Os recuerdo que mañana continúa Cuídate, pero en versión de los viernes, que es Natalia Freire con Cuídate Runner. Os vuelvo a ver el lunes a las 3 de la tarde y que la próxima semana, la consulta del martes, es con Dani Porro, osteópata y director del Centro Atrio 3. Os vuelvo a dejar el correo electrónico por si hasta ese momento queréis enviar ya pues vuestra consulta y adelantaros un poquito a ese día. Cuídate@radiomarca.com. Nos despedimos, que seáis muy felices y lo más importante, cuídate. El deporte es nuestro. Radio Marca.